Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí para nuestro proyecto de Claroscuros, charlando, digamos, con el ilustre profesor Enrique Baena, de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. No solo profesor, ya sabemos que es un catedrático y maestro para mí, entonces es un privilegio hablar con él y hacerle algunas preguntas sobre, digamos, nuestra área, que sería la de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, sobre todo enfocándonos en el tema, digamos, del proyecto, que es los estudios culturales, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas y las vamos a poner y luego el profesor Baena nos va a contestar. La primera es, podemos decir, ¿cuál ha sido el papel de la literatura dentro del proceso cultural? La segunda pregunta que tenemos es la evaluación a través de la propia cultura, cómo se le ha absorbido, digamos, el hecho literario, lo literario, ¿no? La tercera es cómo todo ese se desarrolló al siglo XIX y XX. Y la última, para, digamos, hablar de nuevas formas de literatura, es qué nuevas formas ha adoptado la forma literaria o la lengua literaria. Digamos, estas son las preguntas que le vamos a hacer al profesor Baena. Y bueno, aquí estamos y vamos a ver qué nos cuenta. Muchas gracias por tus palabras, querido Cristian. Pues para mí es también un placer estar aquí contigo y compartir tanta vida académica y la amistad y los proyectos, ¿no? Así que estoy muy feliz de estar aquí contigo y en el grupo y en este proyecto de investigación que es tan interesante y que Débora lleva con tanta ilusión y tanto afán. Acerca de estas cuestiones que me dices, ¿no? Pues podemos empezar. La primera idea es el papel de la literatura en los procesos culturales, ¿no? Dentro del proceso cultural. Siempre se ha entendido que la literatura era un hecho creativo, ¿no? Además venía del griego, de crear ex nihilo, ¿no? Del verbo poieo, o sea que se ha pensado siempre que la creatividad sustentaba, digamos, de forma casi unívoca lo literario, ¿no? Sin embargo, yo, a través ya de la experiencia y de mi trabajo y mis reflexiones, pues entiendo que la creación es un elemento de la literatura. Porque la literatura, desde muy pronto, en nuestra tradición, desde los tiempos homéricos, genera un espacio propio, como la justicia, como la propia filosofía, como la vida democrática de la Grecia arcaica, ¿no? Es decir, son espacios propios cuyos vínculos generan el sistema cultural, ¿no? La justicia tiene un sistema cultural que tiene que ver con la moral y con la ética. La democracia griega tenía también un sistema cultural que tenía que ver con la persuasión también, ¿no? Y con el diálogo. La literatura aporta al sistema cultural la capacidad de un pueblo, a través de una voz, digamos, privilegiada, de definirse y de verse a sí mismo. Entonces, ahí está un poco el origen del proceso de la literatura en el proceso cultural, ¿no? Es la voz en la épica inicial, ¿no? La voz para restaurar lo que está disperso, ¿no? Unamuno hablaba de que la literatura se hace con la voz de la gente, o sea, el Quijote no es sino el sentido popular, la voz popular, y Cervantes recoge todo eso y lo elabora, ¿no? En la lengua literaria, pues, de alguna forma, lo legendario que hay en Homero también responde a un desideratum
sentido por la gente, pues la llegada, pensar en héroes, ¿no? En héroes muy legendarios, muy antiguos, al propio tiempo homérico, que de alguna manera satisfacían el espíritu colectivo. Claro, la literatura es la voz de todo eso. Y además creo que representaba algo, se utilizaba también como representación de una tradición cultural, recogía, como decías tú, una tradición cultural. En Homero, por ejemplo, los mitos eran una manera para que las personas, digamos, la gente, los ciudadanos, se enteraran un poco de lo que era su tradición, ¿no? Es la perpetuación de una larga marcha que tienen las civilizaciones, ¿no? La civilización minoica, como ya sabemos, la minoica, la pregriega, ¿no? Se extinguió además por fórmulas catastróficas, ¿no? Y entonces son los griegos los que perpetúan, especialmente a través de la literatura, que no solo era escrita. O sea, Homero era un aedo, ¿no? Es decir, que eran los rapsodos y los aedos eran los que transmitían oralmente todo ese sentido colectivo compartido, también una lengua, la idea de una lengua tesoro, o sea, una lengua más sofisticada, pero también propia, que elevaba la lengua sencilla, que es la lengua literaria. Visiones también que en la vida diaria no se dan, visiones hacia lo celeste, que en la vida diaria tampoco se plantean, ¿no? O sea que el espacio de lo literario no solo recoge esa vida cultural perpetuándose desde Minos y desde los egipcios, y desde la cultura de Oriente Medio hacia los griegos, ¿no? Recogido, porque la guerra de Troya tiene que ver con los persas, tiene que ver con tradiciones que se enfrentan pero que se reabsorben, ¿no? Claro. O sea que Troya estaba en Persia, ¿no? Sí, entonces el espacio es la perpetuación de eso. El espacio cultural ya no solo es la creatividad, sino que en ese espacio se acepta bien lo que dice el rapsodo o el aedo. Se acepta bien hablar de los dioses, de lo sagrado. Se acepta bien hablar de los mitos. Se acepta bien hablar de costumbres populares. Se acepta lo que, digamos, en el espíritu habitual, consuetudinario de la calle, pues no se habla, porque no es pertinente hablar de lo sagrado comiendo, o hablando con amigos, o tomando un poco del vino aquel antiguo, ¿no? Ahí está el origen, ¿no? O sea que, pero claro, el origen no solo es el origen de nuestra civilización, ¿no? El origen no solo es fruto de una vivencia colectiva a través de una voz privilegiada. El origen también es fruto de una mirada, de una forma interior, no solo una forma exterior para todos, sino una forma interior para la persona. Entonces, muy pronto también, poco después, con los presocráticos, especialmente con Parménides, ¿no? Digamos, lo que quedaba un poco al margen, porque eran sociedades esclavistas. No podemos dejar de pensar en la maravilla de los griegos, sí, pero eran sociedades esclavistas que a las criaturas que no tenían 2 años y daban la lata o estaban enfermos los tiraban a estercoleros, o a los esclavos los trataban de forma ignominiosa, y cuando morían también los tiraban en los campos. No podemos olvidar eso, y ya reacciona. O sea, la conciencia literaria también reacciona ante eso. Y en exámetros griegos, Parménides habla de la persona con mayúscula, de lo inviolable del cuerpo humano, de la necesidad de respetar a cada uno, que es indiviso en relación con el pueblo, que es uno en relación con el pueblo. O sea que ahí ya se van confrontando, por decirlo así, de forma cultural, pero también el humanismo va siendo el espacio cultural,
pero en ese espacio cultural ese espacio cultural se va llenando de humanismo, ¿no? Que en las sociedades guerreras pues no existía, y es la literatura la que lo aporta. Y a partir de ahí también había que hacer reflexionar al pueblo acerca de los males sociales. Había que hacer reflexionar, digamos, a todos juntos acerca de qué sucedía, por qué ocurrían catástrofes, por qué había desastres, por qué la idea del sino, del fatum de los griegos, ¿no? ¿Por qué se daba? ¿Qué explicación tenía, ¿no? Y entonces aparece la tragedia, muy pronto, ¿no? Que es el tercer palo, digamos, del espacio cultural a través de los géneros literarios que se formula en los tiempos primigenios, ¿no? La tragedia, y con la comedia también era la liberación, pero la tragedia era la puesta en escena del gran problema que se concretaba en un ser único. Y ese ser único, anómalo, generalmente distinto al resto del pueblo, asumía en él, digamos, qué situación social, qué inquietud social existía, y pagaba por todos. Era una especie de chivo expiatorio que producía la catarsis en todo el público que era del teatro, que entraba toda la polis. O sea, que los teatros eran tan gigantescos que toda la polis entraba en él, ¿no? Y veían aquel sufrimiento y sentían en sus carnes, digamos, el dolor de una situación que solo se resolvía en el imaginario de un personaje. Y en ese imaginario del personaje, cada uno debía resolver, trasladándolo a sí mismo, su propia situación. Así que, digamos, el espacio cultural se llena no solo con aspectos, digamos, de ficción y de imaginario, sino con aspectos humanísticos, morales, legendarios, mitológicos, y ese espacio acaba siendo un enclave en la propia historicidad occidental, no solo occidental, también oriental, ¿no? Claro. Es un espacio que pervive a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Sobre la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta era la evolución a través de la propia cultura, cómo se ha absorbido, digamos, o cómo en el hecho literario, en lo literario, en la literatura, como la queremos definir. Eso. Pues eso, como se establece, hablo siempre de nuestra tradición, porque podríamos hablar también de la tradición de Extremo Oriente, que parece más antigua, pero es pareja, pero bueno. En nuestra tradición, digamos, el establecimiento de este gran espacio cultural que se genera en el mundo helénico, ¿no? Pronto es absorbido tal cual en Roma, ¿no? Y en Roma, al ser absorbido, se convierte en una estructura más pragmática. Ese espacio se hace sobre todo retórico, y se va extendiendo al saber, a la educación, el trivium, el quadrivium. Es decir, que el espacio literario, quedándose en un núcleo en Roma, se extiende como retórica y como capacidad de persuasión. Y a la vez también se institucionaliza. Ese espacio que de alguna manera en Grecia todavía vivía en una esfera, digamos, de creación, una esfera de leyenda, en Roma ya se institucionaliza. Y cuando Cicerón escribe el sueño de Escipión, pues ya está dando cuenta de qué quiere él para el imperio. ¿Comprende? ¿Qué quiere él para el imperio? Es decir, que la literatura ya adquiere el valor de una categoría social política casi, política, ¿no? Y al tiempo sigue siendo una categoría social, vamos a decir, socrática, civilizadora. Horacio es el gran civilizador,
que va creando, dice cómo hay que hacer literatura a través de los grandes temas, el fondo, la forma, la poesía y la pintura, etcétera, ¿no? Él va conformando ante la amenaza de que haya una mediocridad en su tiempo, ¿no? Ante esa amenaza, pues también el espacio cultural, a través de estas grandes personalidades, como Horacio, Cicerón, se revela y crea formas para evitar que un gran imperio tenga un espacio literario y cultural, además, bajo o mediocre. Quieren enseñar cómo hay que hacer literatura digna, fuerte, con capacidad proteica, ¿no? Mirando al futuro. Entonces, en Roma ya se establece pues, un sistema, digamos, pragmático, se abre la literatura a todos estos campos, ¿no? Y la lengua literaria se reserva para aquellas fórmulas en que lo simbólico tiene mayor fuerza, ¿no? Mientras que la retórica se va reservando para la oratoria, para la política, para lo forense, eso. O sea que Roma institucionaliza, por decirlo en pocas palabras, un legado, que era espacio literario bastante complejo por lo sagrado, lo legendario que había en Grecia. En Roma, manteniendo todos esos motivos, institucionalizan, digamos, el espacio de la literatura, convirtiéndolo en un, digamos, en un anejo, en un complemento del propio imperio, ¿no? Que va a surgir después de la República en Roma. O sea que, digamos, revela un poco lo que era el espacio cultural o la cultura o la importancia de la cultura que tenía en Roma, digamos, ¿no? Sí. En el sentido que esto se va transmitiendo por medio de la retórica, o sea que la cultura tiene un canal, digamos, entre comillas, privilegiado en este sentido, digamos, que está dentro de la literatura, que ya es un lenguaje, digamos, más alto, ¿no? El más alto que hay. Alto que hay. Sí, está también la pintura está también la pintura y la escultura y la arquitectura, ¿no? Tú verás, pero Horacio muy sabiamente vincula todas las artes a la propia poesía. Él entiende que la poesía es la manifestación de las palabras, que son las que sobreviven en tiempo de verdad, ¿no? Las que nos constituyen, y que las palabras deben soportar el resto de artes, ¿no? Entonces la pintura, pues igual que en nuestra sociedad estamos embelesados con pintura, bueno, en el siglo XIX, pues al principio del XX, la pintura exótica, Tahití, no sé, los romanos tenían sus motivos también. Entonces tenían algunos de los grandes motivos de los frescos, las casas de los patricios romanos, era el Nilo. O sea, eran paisajes, vivían con paisajes de Egipto, del Nilo, que para ellos era el exotismo completo. Y entonces en todas las ciudades había, la pintura era una pintura nilógica, digamos, ¿no? Eso da la medida del gran desarrollo de conciencia cultural, vinculando además las artes que había ya en la Roma clásica. Porque ya Horacio, está claro, Horacio iba a las casas de sus amigos y todas las paredes estaban pintadas con el Nilo, con las barcazas en el Nilo, con las pirámides, o sea que ya vivían ellos una realidad, otra realidad. Claro, que eso era ya, empezaba la cultura a darse forma a través de la pintura, evidentemente, pero con palabras. Horacio decía, pero la poesía tiene que ser como la pintura, es decir, que no solo tiene que ser viva y expresiva la poesía, sino que tiene que recoger los temas que tú también, los motivos que tú también has estudiado de la propia pintura. Es un trabajo muy bonito que yo creo que lo desconozco, pero me parece que sería recoger la poesía sobre el Nilo que hay en la literatura latina. Claro.
Comprendo. O sea, que la literatura empieza ya a convertirse en una llave maestra en Roma, a través de Horacio y de Cicerón especialmente, ¿no? Y luego de Quintiliano, para abarcar todo el conjunto de saberes que conforman la cultura. Pero a mí me parece que, no sé si me equivoco, hay ya una división con los griegos, ya no, pero con los romanos ya hay una división entre cultura alta y cultura baja. Digamos que con los griegos los mitos, aunque Platón hablaba un poco mal de los mitos, digamos, aunque seguía utilizando para sus ejemplos y tal, pero ahí con los romanos yo creo que ya se va perdiendo un poco, o es la cultura tan igual, tan uniforme que no se pierde, o hay una división entre cultura alta y cultura popular, digamos. Ya que antes con los griegos, por ejemplo, la cultura popular eran de los mitos, y los mitos, aunque haya una cultura alta, entre comillas, pero los mitos en los griegos se utilizaban siempre. Entonces, no sé, con los romanos a lo mejor se va perdiendo un poco o hay una forma de recoger la cultura popular, lo que era lo popular, lo entre comillas más bajo, luego no es más bajo. Sí. Otra forma, digamos, de cultura. Otra forma, sí. En Roma había un sistema, la retórica era el sistema educativo, pero al sistema educativo accedían ciertas clases que eran, bueno, clases artesanales. Lo más bajo era lo artesanal y urbano, ¿no? Además, digo, por cambio desde una cultura de tradición, desde una cultura de tradición oral, ya con los romanos ya estamos en una cultura de escritura, entonces, entonces la cultura ya se eleva a un nivel más alto, no es ya como lo griego, que es algo más popular, algo que podían fluir, digamos, podían acceder todas las personas, digamos. Sí, en Roma ya se construyen dos ámbitos, dos universos, ¿no? El universo de la cultura, de la alta cultura escrita, y el universo de la cultura popular hablada. Ya el universo de la cultura popular se nutre de lo que hoy consideramos, pues, refranes, chascarrillos, pequeñas historias. Entonces ya en Roma hay todo un conjunto de saberes populares que tienen que ver con la salud, tienen que ver con el tiempo, o sea que ya se genera un conocimiento que luego la literatura culta también lo va recogiendo, claro, porque hay simbiosis, ¿no? Y también la cultura popular recoge también ideas que trasladaban los propios rapsodas, ¿no? Que trasladaban por las calles, también se trasladaban las poesías clásicas, porque no había una ruptura completa, sino que había, y siempre la hubo, históricamente siempre hubo simbiosis. Sí. Ahora, la sociedad romana era también muy esclavista, incluso con un sentido más organizativo todavía que los griegos. Entonces, claro, los esclavos había muchos esclavos griegos que eran maestros de las familias patricias, los hijos de las familias patricias, ¿no? Y luego esa gente venía, eso sabía, ¿no? El conocimiento. Y había también una esclavitud de pueblos conquistados, y ahí yo creo que ya es una forma muy compleja, ¿no? Pero es una forma oral como la que hoy conocemos, una forma que se nutre de pequeñas historias, tipo baladas, tipo romances también, en lo literario, tipo refranes, sabiduría popular. Claro. Eso es lo que... La propia... Además la retórica se queda oral, digamos. Se queda oral, sí, la retórica la aprendían solo... Era como cuando yo era niño, por ejemplo, en España, los que estudiábamos el bachiller éramos muy pocos. La gran mayoría se quedaba fuera de lo que los romanos consideraban la retórica.
que era como ciencias y letras, el trivium y quadrivium. O sea, ese modo de la retórica organizando la educación se ha ido trasladando en el tiempo hasta nuestros días. Pero era excluyente de una gran masa popular, que se nutría de otros saberes de los antepasados, saberes orales, saberes de la tierra, de los labriegos, saberes de las costumbres. Sí. La evolución, después de Roma, claro, lo que ocurre es, si estamos en la evolución, que tú preguntabas, sí, ¿seguimos por ahí? Sí. La evolución ya significó que tras la caída del Imperio Romano, digamos, este gran espacio literario queda como todo el pensamiento tras el Imperio queda al albur primero de la religión cristiana y a la vez, ¿no?, de los feudos. Cuando ya el Imperio Romano no puede defender, digo yo, en Andalucía, no puede defender a los terratenientes, a los patricios, pues cada patricio, cada terrateniente crea su propio ejército, su propio feudo, y a partir nace la sociedad feudal. Feudos, pequeños feudos, que luego se organizan poco a poco a través de un pensamiento mágico con una autoridad regia, ¿no? Pero de forma muy... todo se va confundiendo. La autoridad regia es más por la fuerza, ¿no?, de los digamos, de los pueblos visigóticos y góticos, que son los que se introducen, más por la fuerza que por la razón. O sea, que no hay, ya se pierde. La Edad Media, entonces, la evolución de la conciencia literaria, de todo esto que decimos que se había fraguado en la antigüedad clásica, entra en terrenos complejos, yo creo que todavía no bien estudiados del todo, porque los que estudiábamos griego y latín y todo esto, pensamos mucho en lo que acabamos de hablar. Pero, por ejemplo, en la península, y no solo en la península, la dispersión que se dice en los evangelios yo creo que es más importante de lo que pensamos. O sea, cuando el apóstol Santiago, yo no hago religión, yo hago literatura, ¿no?, pero cuando el apóstol Santiago llega a España, es asumido ese pensamiento metafísico, religioso, por todos los pueblos visigodos, los celtas, los visigodos, los godos, por todos, ¿no?, por hablar de la península solo. Eso transforma más de lo que pensamos, anula o distorsiona más de lo que pensamos el pensamiento clásico. El pensamiento clásico se silencia completamente ante un nuevo pensamiento que tiene que ver con la búsqueda de lo absoluto, porque el nuevo pensamiento de lo sagrado cristiano es la búsqueda de lo absoluto. Y además hay caminos, todavía la gente acerca, bueno, ahora más que nunca, el camino de Santiago. El camino de Santiago es una encarnación clara de ese absoluto que hay que llegar a la catedral, ¿no?, ya allí venerar al apóstol. Eso en la literatura también se da. O sea, ese cambio en la literatura occidental, no porque sea cristiano, no es un problema de cristianismo, sino es un problema de búsqueda del absoluto, que no tenían ni los clásicos, carecían de esa noción, hablando pronto, ¿no? No tenían la noción de lo absoluto. En el clásico, lo celeste se nutría de catasterismo, es decir, una celebridad que casi se hace leyenda en la tierra, se convierte en mito y sube y se hace astro. No les preocupaba el absoluto de lo que había arriba. Tenían sus metáforas para explicarlo y personificaban a las fuerzas de la naturaleza a través de sus mitos.
despreocupaba en absoluto de ninguna forma. En cambio, el cambio radical, aparte de una vivencia de lo sagrado y de ese politeísmo anterior, despreocupado, por decirlo de alguna forma, en los clásicos, un politeísmo despreocupado de si es verdad o si es mentira, si hay que creer en ellos o si no hay que creer en ellos, como estamos todavía nosotros. ¿Creemos en Dios o no? O regular, ¿no? Estamos todavía en esta situación que nadie sabe si crees, si no crees, si soy ateo o tal vez, o esa situación es una situación que los clásicos no tenían en absoluto, porque vivían lo holístico, ¿no? la totalidad. Entonces, en la totalidad no hay absoluto, hay totalidad, y yo, como hombre griego, estoy inmerso en esa totalidad. Y mis energías son las energías de la totalidad. Tampoco me preocupa que la totalidad... No debo creer en la totalidad, porque en gran medida la totalidad soy yo. Creo en mí y creo a la vez la totalidad. Pero ya todo el mundo cristiano, a partir de la figura de Cristo, que coge cosas naturalmente de la leyenda, es como esto del Edipo de Sófocles, ¿no? Cristo es el que expía la culpa de la humanidad completa con su dolor, su crucifixión. Pero hace lo que no hicieron nunca los clásicos, que es vincular lo de abajo y lo de arriba. Platón de las cosas como por ahí, había como cosas, pero había como mensajes, pero no se vinculaban. En cambio Cristo sí, Cristo ya se vincula lo de abajo y lo de arriba. Y al vincularse ya el absoluto, por decirlo así, se encarna, que es lo que le faltaba al absoluto en el cristianismo, una encarnación. En el cristianismo, en el Antiguo Testamento lo que faltaba era la encarnación, ¿no? La encarnación se produce. Pero la encarnación es la gran metáfora de que para creer en el absoluto la gente necesita visualizar algo. Los antiguos visualizaban en el politeísmo y ahora viene el monoteísmo. La literatura empieza a trabajar con esos mismos. Entonces el espacio se va haciendo poco a poco, digamos, el logro de ese gran hacedor. El gran hacedor es quien transmite, quien genera el espacio literario. Y el autor medieval es como una segunda mano. Es como una segunda mano porque el gran autor es el hacedor. ¿Cuál es la nueva retórica? Pues la nueva retórica socrática, que la figura de Cristo y el sermón de la montaña, es, digamos, el modelo, ¿no? O sea que lo socrático sigue viviendo en el cristianismo. Lo socrático, la palabra, ¿no? El logos antiguo. La palabra escrita ya también empieza a funcionar, pero empieza a funcionar como modelo que distinguen más lo oculto de lo popular, que van distinguiendo más lo oculto de lo popular, ¿no? Entonces los evangelios eran los bios de los griegos. Los evangelios, tú coges el evangelio de San Marcos, lo que pasa es que la cultura, o sea, hemos vivido un tiempo en que parece que había que quitar de en medio lo sagrado. Lo sagrado tiene unos componentes importantes de lo grecolatino, ¿no? Y dice mucho de la literatura, claro. Entonces los evangelios son los vinos, es decir, las pequeñas biografías que hacían los griegos de personajes célebres. Si coges, por ejemplo, yo no hace mucho leí el Evangelio de San Marcos, 30 páginas, y es la biografía perfecta de una figura
que andaba por ahí diciendo cosas que considera el evangelista maravilloso. Pero es un bio, o sea, una biografía breve, literaria totalmente. Entonces yo creo que todo eso ya tiene ya una trascendencia grande, se ha dicho, ¿no? Pero yo creo que especialmente en España y en Italia, me parece, y en Francia, más grande de lo que se viene a decir. Se viene a decir que el Renacimiento ya recupera el mundo antiguo y que la Edad Media es una especie de siglos oscuros, se decía, ¿no? Sí. Se decía todo eso, pero no es cierto. La Edad Media, entre otras cosas, inventa el Estado, inventa el libro, inventa la ropa, inventa el tenedor, la cuchara y todo eso con lo que comemos. La Edad Media inventa las ciudades tal y como las conocemos. La Edad Media en ese sentido sufrió mucho con la peste negra y todo eso, pero la Edad Media es un recorrido de la conciencia literaria con estas condiciones que va transitando el tiempo, ¿no? Va asimilando una nueva dimensión anhelante de la humanidad acerca del absoluto y después cede de nuevo un lugar en el Renacimiento al politeísmo. Entonces, cuando llega ya el siglo XVI, cuando llega el Cinquecento y empieza una revitalización de aquel tiempo antiguo, en realidad era un sueño. Los humanistas veían vestigios en Roma, veían vestigios, pero no sabían griego. O sea que cuando recuperan o quieren recuperar la clasicidad, están soñando con algo, pero no es real. Es un sueño nada más, ¿no? Luego empiezan a leer Aristóteles, ya empiezan poco a poco, se va sacando algo, pero ha quedado fuertemente, digamos, introducido en el alma colectiva la idea de lo absoluto y la idea de lo absoluto que se cristianiza. Entonces, el cristianismo se va abriendo y se va haciendo politeísta, porque ya no puede pervivir como un monoteísmo exclusivo, ya que la propia evolución social ha generado márgenes de libertad mayor y aparecen pues en cada pueblo una virgen, en cada región un Cristo, en cada barrio un pastor. Pues ya aparece el politeísmo completo, ¿no? Y en ese politeísmo los santos, ya empieza toda una diversificación politeísta, pero ya dentro de una búsqueda, sobre todo en los pueblos latinos, ¿no? De una búsqueda siempre anhelante de utopía. Y eso yo creo que es una imposición mental del propio cristianismo, que no es que no lo impusieran. El cristianismo es también, como decirlo, una creación de las sociedades latinas, no es tampoco una cosa ajena a nosotros, ¿no? Es una creación como el helenismo, como el marxismo, es una creación, entre otras, con más capacidad porque ha dominado mucho tiempo, ¿no? Hasta que se va quedando residual. Sí. Se va quedando residual, poco a poco empieza a quedarse residual. Pero bueno, tarda en quedarse residual, o sea que todavía residual, entre comillas. Le queda mucho. Sí. Residual me refiero para la conciencia literaria. Sí. Para la conciencia literaria, poco a poco empieza ya el siglo XVI quiere traer a Virgilio, quiere traer todo, ya empieza Horacio, Aristóteles o Platón, etcétera, ¿no? Ya empieza un mecanismo distinto, ¿no? Y ese mecanismo ya es más importante que la propia creencia en un autor único que había ido gobernando de alguna forma el tiempo medieval, ¿no?
Y así pues llegamos a un tiempo en esta evolución, llegamos a un tiempo en el que la norma literaria antigua que venía con estas creencias, por una parte con la creencia clásica introducida en el siglo XVI, ¿no? Y por otra parte con la creencia religiosa, ¿no? De una búsqueda, ahí empezaba, todo ya estaba viviendo a la vez, ¿no? El siglo XVII es una vida simultánea de una razón que está como apareciendo y la magia del tiempo que está como desapareciendo. Entonces, por ejemplo, Shakespeare se queja amargamente en una obra que se llama La Tempestad, el personaje, el mago que cuando ve llegar el racionalismo, el mago Arsène, no me acuerdo, que cuando ve llegar ese tiempo de la razón, y ahora el mago había logrado generar terremotos, o sea, manejaba la naturaleza a su antojo, ¿no? Marcuto, no me acuerdo de cómo era el mago. Y ahora qué tiempo me espera cuando yo ya no pueda, ¿no? Porque la razón era también un tiempo en el que ya acogotaba la magia del pensamiento, ¿verdad? y de las brumas del tiempo que venían con el cristianismo también, pues se difuminaban con el nuevo racionalismo que se estaba introduciendo. Entonces ahí empieza ya a acabar, se resquebraja, yo creo, en el siglo XVII hay un naufragio, hay una maravilla del siglo de oro en España, ¿no? Y bueno, y también en Italia, en Francia, ¿sabes? Pero se resquebraja algo, se rompe algo, ¿qué se rompe? Se rompe la norma antigua, empieza a romperse la norma antigua que cuidaba, según Horacio, por ejemplo, que las cosas fueran equilibradas, que el fondo fuera equilibrado por la forma. Entonces, si uno coge a Shakespeare, los retratos de Shakespeare es totalmente desequilibrado, ¿no? En relación con las unidades de espacio y tiempo. O la novela El Quijote es totalmente desequilibrado, es que ni siquiera había novela. Y es larguísima, ya hace una segunda parte además, ¿no? Es una cosa descomunal, a propósito de un ser que está aventado, ¿sí? Y por otra parte, que te digo yo, en Góngora, pues Góngora, cuando lees las soledades de Góngora, dices, bueno, pero esto es una cosa de palabras sin fin, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está el tema? En las soledades, que ya es significativo, ¿no? Claro. En plural, las soledades, ya hay el sentimiento de una inmensa soledad, en plural, ¿no? En plural. Y además que no se sabe dónde está el tema. Hay muchos motivos, pero no el tema. Y que es un náufrago perdido entre palabras. O sea, como el propio Quijote es un personaje perdido en visiones irreales. Entonces, el náufrago de las soledades es el Quijote de Cervantes. El náufrago de las soledades de Góngora es el Quijote de Cervantes, perdidos, uno y otro, como los personajes de Shakespeare, perdidos, todos, como dislocados. Ese es el comienzo de un nuevo tiempo, quizás un tiempo, el comienzo, el alborear de un tiempo que viene con la razón, que luego la razón va a continuar hasta nosotros. Pero la razón también será un epígono de una norma literaria de la antigüedad que era el equilibrio. La razón, los ilustrados tienen una literatura equilibrada, pero al final tampoco es literatura, porque son como tratados de agricultura, son como tratados, ¿no? Y a partir de ahí ya la idea del romanticismo es una recuperación
sin olvidar la razón del hechizo del mundo. Eso es el romanticismo, recuperar que la literatura genera mundos de ficción y que esos mundos de ficción son compatibles con todas las latitudes del mundo. Y Goethe empieza a estudiar chino y están enloquecidos por ampliar la frontera, ¿no? y la Weltanschauung, ¿no? De Goethe es la literatura mundial, la literatura universal. Entonces ahí ya empieza la literatura comparada en el sentido moderno, ¿no? Y ahí ya la razón tiene que ver, porque claro, las sociedades se van haciendo más ordenadas, la medicina, la arquitectura, todo va ordenándose, pero cuanto más orden se va generando en el mundo moderno, más necesidad del mito tiene la gente, ¿no? Es como una paradoja. Cuanto más te dan cuanto más nos dan una sala arquitrabada, perfecta, tal, más nos gusta ver castillos medievales, claro, o ver vestigios romanos, más nos gusta el mito. Y por eso además se van recuperando mitos de la tradición popular. Claro. Además las fábulas de los hermanos Grimm salen estas cosas, una búsqueda de mitos que tenían otro tiempo y otro lugar, que estaban en un tiempo y en unos lugares no definidos, totalmente definidos, digamos, no precisos, no perfectos. Como cuanto más allá se va con la tecnología, como has dicho tú, el hombre va buscando en el hecho cultural y en la cultura, digamos, cosas que van más allá, digamos, claro, nos dicen más de lo que tenemos. Eso es, más de lo que es. Y eso entonces es una réplica permanente a lo que ya ocurrió. Entonces la réplica permanente es que poco a poco la objetividad se va respetando, se va aceptando naturalmente, pero la subjetividad va creciendo y se va haciendo el impulso literario. El impulso literario ya no será tanto la objetividad, emular a grandes autores o tratar la objetividad, sino que ya el impulso será tratar lo que se ve desde cómo yo lo siento. Y ahí empieza ya el sujeto moderno y empieza el testimonio de una literatura que da cuenta pues del vacío también. O sea, esa subjetividad es muy rica, pero también es exponente del vacío en el que el individuo se siente en los tiempos modernos ante sociedades que no controla, ¿no? Ante sociedades que le superan completamente. Claro. Entonces ese vacío se va llenando de expresividad, de anhelo, de literatura, y es la subjetividad la que clama, la que está sofocada y quiere salir, ¿no? Y ahí está un poco lo mejor de la literatura moderna. Ahí está ya un poco lo grande que ocurre, pues, en Thomas Mann o en Joyce, ¿no? El Ulises de Joyce, y así sucesivamente. O sea, es un clamor, ¿no? Un clamor de la subjetividad. Sí, que claro, que comienza con el romanticismo. Que comienza con el romanticismo. Y luego sigue, digamos. Y sigue hasta que ya en nuestro tiempo, pues esto que estamos viviendo, la revolución digital, sí, todo lo que estamos viviendo cada día, pues generó algo que dio en llamarse la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad fue el descrédito de los sistemas de pensamiento, de los sistemas culturales, de los sistemas literarios. La posmodernidad fue la consagración del individualismo feroz, ¿no? Sí. Es decir, bueno, yo para qué necesito un profesor que me guíe en los conocimientos literarios
si yo tengo mi propia percepción, yo leo y haré con mi criterio de adelante y ya está, ¿no? Lo demás es una imposición del sistema institucional, ¿no? Entonces la subjetividad la posmodernidad tuvo muchos seguidores, pero era un callejón a mi juicio, un callejón sin salida. Porque lo que decía al principio, ¿no? La literatura no solo es un problema personal, la literatura es un problema de conciencia literaria, compartido, tiene un espacio, uno puede rebelarse contra el espacio. La conciencia es personal, pero también es colectiva, te viene y tú la das, o sea, como receptor y lector tú también estás aportando a la conciencia. Si vas a una clase, estás recibiendo conciencias literarias, te están educando en ello. Puedes irte de la clase si no te gusta, pero ya esa reacción ya es un hecho de conciencia literaria también. Una rebeldía contra la conciencia, pero ya es conciencia literaria, renovándose a sí misma, ¿no? Entonces, la posmodernidad fue una contestación a sistemas que se habían venido dando, ¿no? Pero yo creo que también se ha diluido la posmodernidad, como se ha diluido en aras de decir, bueno, las cosas son como son y las cosas se están dando. Unos pensarán de una manera, otros de otra, entonces en un eclecticismo, que es lo que vivimos, ¿no? Lo que vivimos ahora. Ahora cada uno tiene su opinión. Y hay grupos, y hay afinidades, y hay escuelas de pensamiento, o hay variedad de libros para comprar, hay profesores de un estilo y de otro. Se confunden los conceptos entre doxa y episteme. Porque ya todo desde que hablan de episteme y no de doxa, y entonces se confunde un poco. Sí. Claro, en esto también. Sí. Pero siempre se ha quedado, yo creo, allí le faltaba mucho la búsqueda del mito, de algo que se encontraba, como he dicho antes, en los cuentos de los hermanos Grimm, de algo que, además, lo que hicieron, por ejemplo, de construcción de los textos, hay que, como decir, que los mundos posibles que están dentro de las obras maestras, y que allí hay que solo se puede hacer una aproximación, como decía Harold Bloom, sino que tenemos que adoptar estos textos, estas obras maestras, digamos, claro. Y estas obras, como decías tú, forman, digamos, nuestra cultura, y además son cosas que, digamos, indispensables para nuestra conciencia literaria. Sí, yo creo que sí, yo creo que se trata de... Son como hitos, ¿no? Es decir, que luminarias también, ¿no? O sea, necesitamos... Luminaria, como metáfora me gusta. No te gusta, son como luminarias, como luces que van iluminando el tiempo pasado, el tiempo pretérito, y que también enfocan el tiempo futuro, ¿no? No es que no haya libertad, no es que cada época tenga su libertad, claro, pero la libertad no nace de la ignorancia. Claro. Eso es, digamos, deambular, ¿no? La libertad nace del conocimiento, tampoco de la obediencia, ¿no? Nace del conocimiento. Y estas grandes obras, que son las obras maestras, forman parte de esas luminarias de la conciencia literaria, que han generado, digamos, expectación, y que han sobrevivido al tiempo. Y además yo creo que, como dicen, que nos dan, que han sobrevivido al tiempo, y que nos dan a veces más informaciones sobre la cultura, sobre una época, sobre un periodo histórico, más que
los libros de historia, más que de lo que hicieron lo que se ocupan de historia. Claro, ¿no? claro, sí, digamos que sí, congelan su tiempo, pero a la vez nos permiten releer ese tiempo. La historia sin literatura sería como un ladrillo, porque le faltaría la voz del tiempo. Claro, y la literatura sin historia sería como una cosa volátil, porque no tendría anclaje tampoco. Es decir, que todo tiene su... Las obras maestras nos enseñan, yo creo, todo lo que decimos en un doble sentido. En un sentido amplio nos dan la medida del esfuerzo humano creativo aunque no se sea consciente del todo, pero el esfuerzo humano por dar cuenta de un estado general y de la marcha de la humanidad hacia la libertad general. Las grandes obras enseñan sobre la libertad, ¿no? Y en un aspecto enseñan sobre la libertad y son potentes, es decir, son tamaño sublime, son como sublimes, pero grandes. Estas obras que nos enseñan la libertad colectiva o la marcha de una libertad del pueblo, ¿no? Son obras potentes. El Quijote son muchas páginas, Shakespeare tiene un gran teatro y así sucesivamente, ¿no? Son obras grandes. En busca del tiempo perdido son muchos volúmenes. Tiene que haber tamaño para que en estas obras que nos enseñan, yo creo que proyecten el camino hacia la libertad. Pero las obras maestras también pueden darse de forma frágil. Es decir, una obra maestra también puede ser la que tiene conciencia de que se puede diluir en cualquier momento, que se puede... comprende que se puede decir, porque Mallarmé, hay poetas que, no solo Mallarmé, hay obras maestras, el sublime del Longino, ¿no? Son obras maestras que se recuperan pero ese concepto es maravilloso. Y sin embargo, tenía el Longino deseo de perpetuarse, porque también, o sea que tiene que ver, este tipo de obras maestras tiene que ver como con la arete de los claros, la excelencia que no quiere que se diga, que no, es una excelencia que no quiere ser proclamada. ¿Comprendes? Y esas obras también enseñan mucho, porque no tienen un espíritu de permanecer, pero te enseñan que somos frágiles y que permanecerá la humanidad o el pueblo, tendrá una larga marcha hacia la libertad, pero nosotros solo veremos un poquito. Y eso te enseña estas obras que saben que desaparecerán o que no les importa desaparecer. Pues nos están enseñando que ars longa y vita brevis, ¿no? Sí. Y bueno, digamos que tenemos los últimos, creo, 10 minutos para concluir y luego le damos las gracias al profesor Enrique Baena por su amable charla, eso sí. Y la última, digamos, vamos a cerrar con la última pregunta, digamos que ¿cuáles son las formas de literatura novedosas, entre comillas, como los cómics, y cómo la conciencia literaria ha llegado, o si ha llegado, que también tiene una relación muy grande con la cultura, se ha llegado con, digamos, con estas nuevas formas, si está conciencia literaria en esta nueva forma, en los cómics o yo que sé, un blog, allí se puede encontrar ese gran valor que tiene la conciencia literaria y gran historia además. Sí, hay momentos en el siglo XX que ya en los años 30, cuando nace el cómic, Superman, ¿no? El cómic nace como una renovación del mito.
pero visual. Igual que los antiguos también tenían que retratar y personificaban el mito, también los nuevos mitos tienen que ser personificados y retratados. Hablan, porque en los tebeos estaba el globo y estaban las palabras, pero hay que verlo, ¿no? De Superman, que nace con la crisis del 29 en Estados Unidos, Nueva York, ¿no? En la bolsa de Nueva York, vuela. ¿Por qué vuela? Porque la gente se estaba tirando desde los rascacielos. Y el volar era poder recoger a la gente. Es decir, que el nuevo mito ya muy pronto, ¿a qué viene eso? Bueno, la renovación del mito viene a propósito de las crisis, ¿no? Hay que hablar también de que toda la historia cultural se relaciona con las crisis que van surgiendo y se van resolviendo. Y también con las tragedias que van surgiendo y se van resolviendo. O sea que todo tiene ese... La llegada en concreto lo que tú dices, se remonta a ya casi un siglo. Es decir, que hay que visualizar, retratar, ver al mito, ver cómo es el mito. Y ese mito pues recoge de Moisés, recoge de todo, ¿no? De Sófocles, recoge de Superman, que es un poco el más... Y a partir de ahí, pues ya... ¿A qué responde eso? A lo dicho, pero también responde a que, digamos, un nuevo tiempo va generando cada vez lectores menos pacientes. Los lectores ya no son, quedan minorías de lectores, pero los lectores ya no son tan pacientes como en el siglo XIX. Y por otra parte también se ha ampliado a unos años más jóvenes, desde los 16 para atrás, que son los que leían los cómics, los niños, que no eran lectores en el siglo XIX. Entonces, hay la falta de tiempo, el cansancio, la muchedumbre ya no está interesada en las lecturas, pero sí está interesada en ver TV y en leer TV. ¿No? Y para los niños es una iniciación también, ¿no? Claro. Todo eso ya tiene su propia historia y por los niños por ejemplo, de mi época leíamos tebeos, eso era hazañas bélicas, Capitán Trueno, el Jabato, era Pedro y Crispín, ¿no? Pedro Alcázar y Crispín, ¿no? Era tebeos de todo, de serie negra, de guerra, de aventuras, de romanos, de todo. Y eran héroes que veíamos en el papel y que nos hablaban desde el papel. Y muchos nos quedamos en la lectura y otros niños pues se quedaron en los tebeos. O sea que eso era... Pero poco a poco el género ya fue desarrollándose hasta alcanzar un nivel fuerte con los cómics. Ya en los años 80 y 90 del siglo pasado los cómics tenían mucha fuerza, ¿no? Sí. Y además hacían películas, ya se trasladó al cine, ¿no? Ya empezó ya a tener una gran fuerza. Yo creo que todo eso ha dado lugar a una nueva versión de la literatura en la cual lo fragmentario y junto al dibujo adquiere una capacidad mayor de transmisión, de recepción que un libro que no tiene dibujo y que son letras y son muchas páginas. Entonces hay una mirada mucho más ágil para los que no son lectores, que no todo el mundo lee, ¿no? Eso es muy evidente. Pero sí pueden leer estas cosas, o de niños han leído todo esto. Y a partir de ahí, ya con la era digital, eso era una tradición que ya se ha ido al cine. Y en la era digital lo que ocurre es que eso que ya venía sucediendo, una transformación de la literatura popular que ya se venía dando, pues con las formas digitales acaba, digamos, no ya eso, pero una especie de complemento de eso
acaba, ¿cómo decirlo?, abreviando la literatura. Y entonces ese empequeñecimiento, ¿no?, de la literatura, como lo de Gulliver, ¿no? Lo de Gulliver, ¿no? Sí, que llega en un mundo pequeñito. Sí. Pues un poco los que venimos de otros tiempos miramos como Gulliver a esta nueva literatura. Son microrelatos, que son frases breves, se dan premios pues también por un poema. O sea que todo ha quedado como reducido. No digo yo empequeñecido en el mal sentido, sino reducido. Es como una reducción de la literatura a una forma más impactante, más resuelta, más ágil, más de acuerdo con el tiempo que se tiene, ¿no? Y que de alguna forma ha llevado a un espacio más minoritario la literatura que exige paciencia y lectura. Paciencia y lectura. Y querer entrar en ese mundo posible. Entonces, hay un juego en este momento en el cual el nuevo cambio de era que se está produciendo está generando esta literatura de lo breve, ¿no? Pero por otra parte, la otra literatura se resiste a no estar y quiere pervivir, ¿no? Claro. Quiere pervivir. Entonces es un juego dialéctico entre dos, incluso los mismos autores pueden hacer un libro de poemas extenso, una novela extensa y luego un microrelato o sentencias pequeñas. O sea que también hay ya un juego de géneros, ¿no? Géneros abreviados, géneros más... Yo creo que tiene que ver, no sé cómo decirlo, con una reducción general. Para terminar un poco, vamos con una idea, una reducción general que se ha producido en la conciencia literaria. ¿En qué consiste esa reducción? Pues ya no se trata de ver el tiempo en su totalidad, sino se trata de mirar una novela Borges, ¿no? Un instante. Borges crea una novela o crea una narración acerca de un sueño, el sueño de un monje. Eso que es un instante, todo va como reduciéndose a instantes, que es como la nueva metáfora de una especie de carpe diem, en el cual no hay que mirar a la finitud, no existe la finitud, porque hay momentos permanentes, ¿comprendes? Sí. Es como alargar la finitud y traer el tiempo de la juventud a una perpetuidad. Entonces, todo se achica para que las cosas sean momentáneas. Todos son pequeños momentos. Pequeños momentos. Todos juntos, pero pequeños momentos. No hay longevidad. Sí, no hay longevidad. No hay lo cotidiano, sino que además es sí, lo momentáneo. Lo momentáneo. El instante. Entonces la literatura se ha acoplado a esa nueva mirada del instante continuado, pero instantes de felicidad, de tristeza, bueno, pero instantes continuados. No vidas largas. Antes se pensaba en vidas largas. Las novelas del siglo XIX para atrás eran vidas largas, ¿no? Bueno, en búsqueda del tiempo perdido. El tiempo perdido, todo eran vidas enteras, ¿no? Sin embargo, muy pronto ya, esos 24, ¿cómo era? 24, son novelas de 24 horas, ¿no? Sí. De todo y poco a poco esa tendencia se ha hecho muy, muy potente y ha absorbido a la propia creatividad. La mirada del instante ha hecho que haya una literatura del instante. Claro. ¿Pero allí hay contenidos o...? Yo creo que hay intuiciones. No se puede hablar de contenidos, sino intuiciones muy buenas. Motivos. Intuiciones, motivos, pero en tan poco espacio no se puede hablar de temas, ¿no? Claro. No se puede hablar. ¿Por qué? Porque... no se puede desarrollar bien el pensamiento. ¿Por qué? Porque de alguna forma no interesa los temas.
interesan los motivos, que son más livianos, más distantes. Entonces, los temas, eso que conocemos como temas, los grandes temas universales se han perdido un poco, ¿no? se van están, pero hay que escarbar para descubrir. Están, pero hay que escarbar porque la tendencia es como a ocultarlos. Yo estoy aquí, escribo esto, escribo lo que voy, doy testimonio, tal, son fragmentos, lo fragmentario, tal. Mucha ironía también, ¿no? La ironía también tiene que ver con un descrédito del tiempo. El descrédito sobre todo es un descrédito del tiempo. No me creo el tiempo. Eso sí. Esa es la idea. No creerme el tiempo, pues tampoco puedo valorar una literatura extensa, ni voy a poner... Es una visión distinta, no es, digamos, rechazable, no, es lo que está, lo que hay, y es interesante que se dé, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, hemos acabado aquí. Muchas gracias. Le damos las gracias al profesor Baena por su amabilidad y por su charla. Y bueno, nos quedaríamos a hablar con él y escucharle mucho más tiempo, pero claro, tenemos que cerrar y entonces vamos cerrando, le damos las gracias y bueno, hemos cerrado esta charla para nuestro proyecto que es del proyecto Claroscuros y bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias a ti.